Muy buenas noches, mi nombre es Olga Lidia Nolasco y le voy a estar dando una pequeña pincelada de las 7 unidades de la filosofía de la educación. Para iniciar, le voy a estar hablando de la primera unidad que habla de la fundamentación de la filosofía de la educación. ¿Qué es para mí la filosofía de la educación? Para mí es razonar, pensar, reflexionar. Es un conjunto de razonamientos. La filosofía de la educación es muy importante, ya que trata de comprender o interpretar la educación. Reflexiona sobre la naturaleza y valores. Consiste en una búsqueda de lo absoluto y analiza la totalidad de la trascendencia. Le voy a estar hablando de la unidad 2, la educación taína colonial y sus características y legado. ¿Qué legado nos dejan los taínos a nosotros? Nos dejan un gran legado, porque nos dejan la yuca. Ellos trajeron muchas plantas, entre ellas estaba la yuca. ¿Qué acontece con la yuca? La yuca nos ha servido por mucho tiempo y nos continúa sirviendo, porque por medio de ella se hace el casabe y aún en la actualidad lo utilizamos. Los taínos, para los años cercanos a 1520, la cultura fue atacada por enfermedades, introducido a nuestro país por los españoles. Otro factor que eliminó la cultura taína fue la asimilación forzada que impuso España en la colonia del Caribe. También podemos decir que los taínos trajeron aquí, el cultivo más importante de ellos fueron el maíz. El maíz que se utilizaba mucho en República Dominicana. También los higüeros se utilizaban mucho. Incluso hay muchos campos que continúan utilizando lo que es los vasos, tazones y envases. En la sociedad taína, los elementos básicos que hacían referencia a la educación formal, podíamos ver la educación no formal, garantizaba la transmisión de conocimiento de una forma que era de mayor formación de la educación, era el dominio de la técnica de producción agrícola, elaboración de productos alimenticios y construcciones artesanales. Toda la isla carecía de escritura, transmitían de forma oral y espontánea. Vamos a estar hablándole de la unidad 3, la educación filosófica durante la anexión a España y la Primera y Segunda República. La anexión a España en 1861, ese tiempo, luego de haberse proclamado la independencia, sufrió varios cambios en la organización política y social y en la educación también. Fue modificada. La intrusión por Tomás Bobadilla, en ese entonces había pocos recursos para la educación. Por la mayoría de dinero fue utilizada en la guerra. En el 1944 el currículo era muy limitado. Había muy poco contenido de enseñanza y había muy poco razonamiento crítico. Eugenio María de Hostos. ¿Quién fue Eugenio María de Hostos? Este hombre fue un gran educador. Él se empeñaba por la educación, no por el dinero, no por lo que podía ganar. Él siempre se empeñó por una mejor educación. En el periodo de la República, en 1944-1963, aquí hubo cambio y consecuencias. Se formó un consejo gubernamental por Francisco de Rosario Sánchez y hubo un cambio por Tomás Bobadilla. Esto se reconoce como Primera República. Hubieron líderes quienes eran los ateros y ejército enemigo, caracterizado por Pedro Santana. En ese entonces hubo una persecución en contra de los trinitarios. La filosofía de la educación en ese tiempo no se había desarrollado en su totalidad.
le voy a estar hablando de la unidad 4. La educación en la intervención norteamericana en el 1916 hasta el 1924 y la educación en la dictadura de Trujillo de 1930 hasta el 1961. La educación durante esa intervención fue muy afectada durante 8 años, porque solo se preocupaba por organizar el Estado. Entre los factores que contribuyeron para que la educación no avanzara, citó crisis económica en el 1921, el impacto que tuvo en las escuelas con creación de impuestos escolares, que tocó el salario de los maestros. El pensamiento educativo estuvo basado en la exaltación, valor y nuevo culto de razón. Le voy a estar hablando de la unidad 5. De la unidad 5. La educación durante los gobiernos 1961-1978. En el gobierno de Juan Bosch fue muy fundamental en la educación, porque este hombre se propuso avanzar en la educación. Él daba, las clases se escuchaban por vía de radio. Él quería una educación distinta. Él intentó cambiar el país. Este gobierno fue un gobierno que se empeñó por la República Dominicana. Pero ¿qué aconteció? Que vino el golpe de Estado. Después del corto gobierno de Juan Bosch, siendo Balaguer sucesor durante 3 periodos consecutivos, destinó el país después del justiciamiento de Trujillo, dando continuidad a un régimen autoritario. Este régimen era de terror. Fue un gobierno donde hubieron muchas muertes. Construyó muchas escuelas. Hizo calles. Sí, hizo muchas calles. Pero ¿qué aconteció? Construyó hospitales también. Pero no basta con que haya hecho. Basta. ¿Dónde está el ser humano? Porque el ser humano no existió para ese entonces. Este hombre se encargó de destruir la vida. Este hombre, las personas que se interesaban por una república libre, él lo iba destruyendo. Gente que buscaban la verdad, él se enfocaba en destruirla. Cada día iba destruyendo más y más el país. Vamos a estar hablándole en la unidad 6 de los gobiernos 1982 hasta la actualidad. ¿Qué podemos decir de estos gobiernos? El gobierno en 1982-1986 fue presidente Jorge Blanco. Durante su gobierno hubieron muchas muertes. El país entró en crisis. Fue sometido a la justicia. Luego fue presidente Joaquín Balaguer en 1986-1996. Durante su gobierno hubieron muchas muertes, desaparecidos. ¿Qué acontece? Era una baja. La educación tuvo una baja. Fueron unos años oscuros donde muchas personas inocentes desaparecieron por buscar la verdad. En el 1989 el país atravesó una tremenda crisis. En el 1996-2000 fue el primer gobierno de Leonel Fernández. Este sometió al Congreso un paquete de medidas, aumentó los impuestos. En la educación aumentó inversión política, la educación avanzó bastante, introdujo el desayuno escolar. Fue un gobierno, podríamos decir que fue un gobierno bueno. Pero ¿qué acontece? En el 2004, el gobierno de Hipólito, los 2 primeros años fueron buenos. Pero los 2 siguientes años el país entra en crisis, dejando 3 bancos en quiebra. ¿Qué podemos decir en 2004-2012? En esta gestión de los 12 años del gobierno de Leonel Fernández fueron terminadas muchas obras importantes, pero al mismo tiempo había hecho que ocasionen rechazo.
Puedo citar muchas denuncias de corrupción y operaciones de banco, de narcotráfico, entre ellos. Grandes obras gozaba el pueblo insensato de ella. ¿Qué puedo decir del gobierno? ¿Qué puedo decir del gobierno de 1912-1920? ¿Qué puedo decir de él? Danilo. Los primeros años de su gobierno fueron positivos. La economía creció, entró el sistema 911 y la visita sorpresa fueron de éxito. Pero por otra parte, en los últimos años de su gobierno, aumentó extraordinariamente las empresas fantasma, muchas cosas malas. Combatió, no se interesó en combatir la corrupción. Hoy vivimos esa incertidumbre en el país, en la actualidad, porque fueron muchos casos sin resolver, muchas corrupciones, muchas cosas que no nos favorece como dominicanos. En la actualidad, el presidente Luis Abinader podemos ver como una luz en el camino. La masa pobre ha sufrido y el sistema social nos ha ayudado a esa masa pobre a traspasar sobre este impacto del COVID. La educación no se encuentra en sus mejores momentos. Voy a estar hablando un poco de la unidad 7. ¿Ha cumplido el Estado con las responsabilidades con la educación? ¿Ha cumplido? No, no ha cumplido. El Estado no ha cumplido con su responsabilidad. ¿Por qué no ha cumplido con su responsabilidad el Estado? Porque nosotros, en el artículo 63, nos dice a nosotros que la educación es libre, que queremos una educación que con valores, pero no es así. Nos basamos en un lugar, en una educación oscura, sin derecho, que el pobre no tiene derecho a la educación. No hay suficiente aula, no hay una educación que pueda regirse, que podamos decir, somos libres y creativos. Hasta aquí es mi parte.